Hola, buenas tardes. En el vídeo de hoy vamos a hablar de algunas de las pruebas de evaluación que están siendo ahora mismo más populares en los procesos de selección. Y bueno, antes de hacer un análisis de las 3 pruebas que he elegido, vamos a hacer una pequeña introducción hablando de algunas de las corrientes más conocidas de la psicología para que este análisis que vamos a hacer posteriormente se entienda mejor. Bien, yo he clasificado las corrientes que he seleccionado en 3 categorías. Aquellas que tienen un alto respaldo científico, las que tienen un medio y las que tienen un respaldo bajo. Vamos a comenzar hablando de las 3 que he seleccionado que tienen un alto respaldo. No están en ningún orden, simplemente están las 3 en esta categoría. Bien, la primera sería el conductismo, que se encarga de estudiar el comportamiento observable producto de experiencias previas que hemos aprendido a través de refuerzos y castigos. En segundo lugar estaría la psicología cognitiva, que se encarga de estudiar cómo las personas procesamos la información y cómo nos comportamos en base a ello. Y en tercer lugar, la psicología de los rasgos, que nos dice que las personas tenemos rasgos de personalidad más o menos estables que son las que van a conformar nuestro comportamiento. Ahora vamos a pasar a hablar del humanismo, que es una corriente psicológica que tiene un respaldo científico medio. Seguramente os sonará por la pirámide de Maslow, bastante famosa. Y nos dice que las personas somos capaces de mejorar siempre y cuando nos encontremos en el entorno adecuado. Y pone su foco en la motivación, la autorrealización y el crecimiento personal. Por último, vamos a hablar del psicoanálisis, que es una corriente que tiene bajo respaldo científico, y su fundador fue Freud, que esta corriente nos dice que las personas conformamos nuestra forma de ser a través de pensamientos inconscientes y conflictos internos que se han generado en nuestra infancia. Y ahora que conocemos de manera así sencilla cuáles son las principales corrientes psicológicas, vamos a dar respuesta a la pregunta de qué tiene que cumplir una prueba de evaluación psicológica para contar con una buena validez y fiabilidad. Bueno, tiene que cumplir varias cosas, pero con lo que nos tenemos que quedar es que los ítems tienen que estar diseñados para que evalúen precisamente aquello que queremos medir y su alfa de Cronbach tiene que ser mayor a 0,8. Quedémonos con este 0,8. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de cada una de las pruebas. La primera prueba de la que vamos a hablar es el MBTI, que tiene su origen en las teorías de Jung, que fue discípulo de Freud. Esta prueba nos dice que hay 16 tipos de personalidad y que estos se configuran a través de 4 dimensiones dicotómicas. Que estas dimensiones dicotómicas son las siguientes. La primera, extroversión versus introversión. Segundo, sensación versus intuición. Tercero, pensamiento versus sentimiento. Y cuarto, juicio versus percepción. Aquí las personas nos posicionaríamos en uno de los 2 polos y la suma de esos 4 sería nuestro tipo de personalidad. ¿Qué cosas buenas tiene esta prueba? Bueno, pues es una prueba fácil de aplicar y fácil de entender y se suele utilizar en entornos no clínicos, en entornos de formaciones, de mejora de equipos, de desarrollo personal, ya que permite conocernos un poquito mejor y también conocer al resto de compañeros. Pero, ¿qué tiene ahora de negativo esta prueba? Bien, es una prueba que no tiene una validez muy sólida, ya que su alfa de Cronbach varía entre 0,6 y 0,8. Y tampoco sus resultados son muy estables a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos sacar un tipo de personalidad diferente dependiendo del momento vital en el que nos encontremos cuando realicemos la prueba. Y luego también, sobre todo, no es una prueba que esté diseñada para evaluar el rendimiento laboral ni para predecir el éxito en tareas o toma de decisiones. La segunda prueba de la que vamos a hablar es del famoso DISC, que tiene su origen en los años 20 y se basa en las teorías de William Marston, que las teorías de este señor pues eran una mezcla entre conductismo y humanismo. El DISC lo que hace es medir 4 estilos comportamentales. El primero de ellos sería la dominancia, representado con una D, y mide cómo de directo eres, cuánto te gusta tener el control, cómo de competitivo eres. Para que os hagáis una idea trasladado a personajes de la cultura popular, para que lo podáis representar mejor, Thomas Shelby sería un buen ejemplo de este estilo comportamental. El segundo estilo sería el de influencia, la I, que mide cómo de influyente eres para el resto de las personas, tus habilidades sociales, cuánto te gusta socializar. Michael Scott, del personaje de The Office, representaría este estilo bastante bien. La estabilidad sería el tercer estilo, representado por la S, y mide cómo de calmado y paciente eres. Sam, el personaje del Señor de los Anillos, representaría bien este estilo. Y por último, el estilo de cumplimiento, representado por la C, que pone su foco en la atención al detalle, la calidad del servicio que estás ofreciendo,
Mónica Geller lo representaría bastante bien del personaje de Friends. Y bueno, entre las cosas buenas que tiene esta prueba es que es una prueba bastante sencilla de entender, tanto para la persona que la está realizando como a la persona a la que le vas luego a exponer los resultados de la prueba, ya que es muy visual, y también nos puede servir para ver cómo esa persona interactuaría con el resto de componentes del equipo o para ver cómo esa persona se podría adaptar a la cultura de la empresa. Como aspecto negativo, el DISC se centra en evaluar exclusivamente comportamientos observables en situaciones específicas. Deja de lado evaluar aspectos de la personalidad más profundos o estables como la motivación o la estabilidad emocional, y esto limita mucho su capacidad predictiva a la hora de aplicarlo a entornos laborales. Bueno, y luego hablando de su validez, su alfa de Cronbach se encuentra entre el 0,7 y el 0,85. Así que, bueno, aceptable. Y luego también otro aspecto negativo es que esta prueba requiere de un contexto y que la persona que luego la va a corregir tenga formación relacionada con ello, ya que si no luego los resultados pueden llegar a malinterpretarse. Y la última prueba de la que vamos a hablar es el Lego Serious Play, que de esto ya he hablado un poquito por LinkedIn antes. Es una prueba que fue desarrollada por la propia empresa Lego en los años 90 y que lo que pretendía era que se evaluara el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas a través de una serie de dinámicas que se llevaban a cabo con las piezas del mismo juego. Como cosa positiva es que podemos ver cómo la gente interactúa entre ella y resuelve las diferentes problemáticas que se plantean en el juego. Pero tenemos que tener en cuenta que sí, que esto lo podemos ver de manera muy directa, pero no se evalúan de una manera real las competencias ni rasgos de la personalidad de la gente. Y respecto a su alfa de Cronbach, no se han realizado evaluaciones formales, ya que esta prueba está más enfocada a dinámicas creativas. Y bueno, ya como conclusión de este vídeo y un poco opinión personal, tenemos que ser críticos cuando elijamos las herramientas de evaluación que vamos a utilizar en nuestros procesos de selección. No porque algo esté de moda significa que nosotros lo tengamos que usar, ni que sea algo para entretener al cliente porque tiene muchos colores, porque tal. No, tenemos que elegir herramientas de evaluación que estén bien diseñadas, que tengan un respaldo científico, porque de esa manera vamos a conseguir reducir los riesgos de poder hacer una mala contratación. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por escucharme hasta aquí y bueno, también dejadme en comentarios si queréis, después de haber visto este vídeo, que haga otro hablando de 3 pruebas de evaluación que sí que podemos utilizar en procesos de selección y que sí que tienen una buena fiabilidad y validez.